tienen la potestad de ser el interlocutor válido del gobierno, reconocidos por el gobierno uruguayo, de acuerdo a un marco jurídico a priori de esta ley del 2009 de Tabaré Vázquez, propuesto por Sanguinetti en su primera presidencia como una disposición administrativa, y esa disposición administrativa, un acto administrativo que se transformaba en un decreto que laudaba las negociaciones y les otorgaba ese marco administrativo financiero de las negociaciones de los sindicatos únicos del PICNT con el gobierno en materia económica en relación a los funcionarios públicos, en materia laboral en relación a los funcionarios públicos, es decir, las escalas laborales que se establecían de acuerdo a esos marcos colectivos de negociación, cláusulas de paz de pronto, es decir, llegar a acuerdos que a partir de los cuales no se provocarían conflictos una vez laudados esos acuerdos en materia salarial o en materia de un régimen del incremento salarial, de acuerdo al índice medio de los salarios de los funcionarios públicos de la Administración Central. Así lo dice el artículo 62, si no recuerdo mal, que contempla una economía inflacionaria. Por lo tanto, se hacen ajustes de esos salarios al nivel inflacionario interanual y se van controlando esos ingresos salariales a la inflación. Pero eso se puede hacer en materia público-estatal, pero hasta cierto límite, porque si la economía es muy inflacionaria, no se puede vivir ajustando salarios de cientos de miles de trabajadores del Estado a esa inflación, porque lo que hace es generar más inflación, porque inflacionás el salario, que es un factor de costo. Y además en una cantidad de actividades como la administración central, por ejemplo, como los funcionarios de los tres poderes del Estado, Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, que no producen riquezas, los funcionarios de los gobiernos departamentales que no producen riqueza, los funcionarios de la administración central, es decir, si no me equivoco, creo que estamos en 14 ministerios, o 16, no recuerdo exactamente, no producen riquezas, solo las empresas del Estado, los entes autónomos o servicios descentralizados, como ANCAP, OCE, UTE, Antel, que están amparadas por el artículo 185 a 201 bajo el mecanismo constitucional de las causales de la creación de las empresas del Estado. ¿Cuáles son las causas que habilitarían a crear una empresa del Estado? Los fines comerciales e industriales. Sin embargo, acá tenemos una Fiscalía General de la Nación que está promulgada como un servicio descentralizado, sin cumplir ninguna función económica, sin tener cometido económico. Evidentemente, el Estado uruguayo, de acuerdo a esto que vengo diciendo, creo que un poco desordenadamente, pero creo que ya me entienden, ha sido muy desobedecido por esto que estamos hablando, dado que en materia presupuestal, en materia de diseño presupuestal para la administración, no para el modelo económico del país, diseño presupuestal para dotar de recursos económicos al gobierno, el artículo 214, complementado por el 215, establece que eso es obligación del Poder Ejecutivo y tiene un trámite, digamos, de prerrogativas privativas, como por ejemplo la propuesta privativa unilateral de una ley presupuestal de parte del gobierno, y dentro de esa propuesta exclusiva, privativa del Ejecutivo, para que sea sancionada por el legislativo y se transforme en ley, tiene que ver con las escalas salariales, con las escalas de los salarios, con el escalafón, es decir, con las categorías de empleados públicos, con la distribución de los empleados públicos, con la creación de una nueva entidad o institución del Estado, pero nada dice, en ningún momento, establece, ni a texto expreso ni implícitamente, que el Poder Ejecutivo, que tiene la obligación de llevar a cabo un proyecto presupuestal para el gobierno, para el Estado, tenga que negociar con sindicatos de funcionarios públicos. Y eso se hizo en Uruguay, pero ya desde la época Sanguinetti. Y en el año 2017, ya avanzando los gobiernos de Frente Amplio
y cuando a posteriori del 2009, ya porque en el 2009 en el gobierno Tabaré Vázquez se promulga una ley marco de los convenios colectivos, y se hace por ley, ya siquiera es por decreto presidencial o por resolución administrativa. No, no, va a tener la fuerza de ley, una ley que es de orden público, porque establece el marco obligatorio de las negociaciones entre el gobierno y los sindicatos del PCNT, del Partido Comunista, y establece también un marco obligatorio de negociaciones tripartitas entre el gobierno, las cámaras empresariales y los sindicatos del PCNT, del Partido Comunista, en materia de escala salarial, de régimen de trabajo, de organización empresarial para la actividad privada. Eso que en el gobierno de Jorge Valle se desmanteló, pudo llegar hasta ahí. Sanguinetti no le permitió, por quórum parlamentario, que también se derogara por ley cualquier tipo de acto administrativo que dispusiera el establecimiento de los consejos de salarios desde la administración central con los sindicatos. Quizá podía darse, decía Jorge Valle, en en las empresas del Estado, porque ahí sí son empleados y tienen derechos sindicales como empleados de empresas que el Estado asume que quiere tener, porque ahí el Estado es empleador. Pero el Estado en la administración central, en todos los ministerios, en los tres poderes del Estado que no producen riquezas, no son empleados, son funcionarios. Los militares, los policías, todo el personal administrativo de cada ministerio, de esa cantidad de ministerios que tenemos, los gobiernos departamentales, los tres poderes, son funcionarios que cumplen funciones esenciales al Estado. No son empleados que producen riquezas, no están elaborando productos o servicios y son un factor de costo para llegar a un valor agregado que es un producto final, un servicio que va a tener ganancias, utilidades marginales. No, están cumpliendo una función del Estado. Por ende, se están violando groseramente los artículos 58 y 59 de que el funcionario es a la función, está para la función y no la función para el funcionario. Y no se permite ningún tipo de actividad proselitista en nombre de la función que ese ciudadano cumpla o que lleve a cabo. No puede en nombre de la función o en calidad de funcionario público desarrollar ningún tipo de actividad proselitista. Ningún tipo, dice la Constitución. Y la actividad proselitista es la actividad que tiene un sello corporativo, ideológico, de interés particular. Todo eso en Uruguay se desarrolla a espaldas del conocimiento popular. Quiere decir que en Uruguay hace décadas, desde la salida democrática, acá se han dado varios golpes de estados técnicos. Y el golpe de estado técnico más grande se dio en el 2017 a través de una especie de, sepan aceptar o disculparme la expresión, pero quiero ser gráfico, a partir de una santa trinidad marxista que dio la embestida final, golpeando prácticamente con lesión de muerte, o por lo menos de CTI, a nuestro Estado de Derecho, cuando se promulgó la Ley de Fiscalía General de la Nación como un servicio descentralizado que concentra toda la actividad fiscal en materia penal y en materia de género, que es también una materia legislativa con un componente penal importante, y a su vez con el Código del Procedimiento Penal, que establece una primera gran etapa que le da todos los poderes, concentra los poderes administrativos, de investigación, de ordenamiento de las investigaciones policiales, a partir de las denuncias penales en los fiscales, quienes también van a determinar, a partir de un dictamen, que es la resolución fiscal a través de la acusación, luego de formalizada toda la investigación fiscal bajo lo que el nuevo código llama secreto de la actividad fiscal, bajo la especialidad de una carpeta fiscal, violando absolutamente la transparencia de juicio penal, violando inclusive la legítima defensa en juicio, porque plantea secretismo y privacidad en las investigaciones fiscales y violando fundamentalmente al debido proceso, porque nuestra Constitución y toda nuestra tradición judicial, jurisprudencial, doctrinaria, es el juez, nuestra Constitución y nuestro Código General de Proceso. Es el juez el que debe asumir la denuncia, tomar declaraciones al acusado o denunciado
y tomar las pruebas presentadas en calidad de semiplena prueba, que es lo único que habilitaría a abrir un juicio penal, porque solo hay dos causales: la infragancia del delito, artículo 15, delito infraganti, o la semiplena prueba. ¿Qué quiere decir esto? Que hay prueba suficiente, una carga probatoria, un caudal probatorio importante, de acuerdo a las tasaciones probatorias que la propia ley penal establece, que debe establecer el Código del Proceso Penal, que el juez tome en cuenta a partir de las declaraciones que le haga al acusado o denunciado, el juez en primer lugar, porque es el que puede disponer de la privación de libertad o de la apertura de un juicio penal con vista al fiscal, que desarrollará paralelamente su investigación fiscal y tendrá que formalizar lo que el juez anuncia que ha ocurrido en el país para que el Poder Judicial se entere que se abre una nueva causa penal bajo un presunto delito, según el principio de presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Ya no ocurre más. Ya no ocurre más. Ahora los fiscales determinan lo que investigan, lo que no, lo que siguen adelante, sin dar explicaciones a nadie, interrogan a ambas partes, se manejan con secreto fiscal, la parte denunciada no sabe quién lo denuncia, quiénes son los testigos, no tienen derecho a eso, sino que el fiscal tiene la obligación de mantener bajo estricta reserva su investigación, violando los principios clarísimamente establecidos por la Constitución del debido proceso, y a su vez tiene toda la potestad de plantear un juicio abreviado, es decir, que la persona denunciada confiese los hechos que cometió, cuando según nuestra Constitución la confesión de hecho propio en una causa judicial penal está abolida. Está abolida la confesión de hecho propio. Eso se viola crasamente. Quedan abolidos, artículo 20, los juramentos de los acusados. Precisamente, cuando alguien es acusado ante un juez, esa persona acusada, denunciada, que el juez interroga, que investiga, del cual tiene prueba necesaria y que va a abrir una causa penal, debe ser tratado como una persona libre. Por eso, presunción de inocencia hasta que el juez logre demostrar lo contrario, con todas las garantías del debido proceso. Bueno, te dice el artículo 20, de acuerdo a esta lógica del debido proceso y de las garantías que nos da el Poder Judicial, siempre con el juez, quedan abolidos los juramentos de los acusados en sus declaraciones o confesiones sobre hecho propio. Quedan abolidos los juramentos de los acusados en sus declaraciones o confesiones sobre hecho propio. Y prohibido el que sean tratados en ellas como reos. Quiere decir que para nuestra Constitución, la confesión de hecho propio, en este caso el juicio abreviado en el cual negocia el fiscal con el acusado para que confiese el delito, no tiene valor jurídico porque está abolido. Lo que en el derecho es abolido, lo que en el derecho se formula de acuerdo al verbo abolir, es un instituto que no existe más en el derecho penal. No existe en el universo del derecho. Cuando emplea la palabra prohibir el constituyente o el legislador, ahí se habla de un delito. Quien viole lo que está prohibido a texto expreso por la ley comete un delito. Y acá hay dos cosas que se están cometiendo. Por un lado, juicios nulos no tienen valor, porque además se hacen a través de fiscales, no de jueces, como dice la Constitución en el artículo 15, 16, solo los jueces pueden tomar declaraciones, solo los jueces por orden escrita pueden investigar, solo los jueces por orden escrita pueden privar de libertad, pueden establecer medidas cautelares en juicio, es decir, una prisión preventiva o disponer una prisión domiciliaria o disponer otras medidas, como por ejemplo que en reiteradas ocasiones, cada tantos días, tengan que rendir cuentas de que están en el país, en tal comisaría o en el mismo juzgado, y que no pueden salir del país. Esa es otra medida cautelar. Pero se dice que es el Poder Judicial con los jueces. Y por lo tanto, los juramentos de hecho propio de los acusados no existen, no tienen valor alguno. Y está prohibido que sean tratados en ellas como reos. Y una vez que confesaron esos delitos o se vieron obligados o presionados por la premiación que le dice que van a tener menos pena, que les conviene, etcétera, ahí los fiscales cometen delito, porque está prohibido. Tenemos, por un lado, actuaciones administrativas viciadas de nulidad con una legislación que a mi criterio
es un acto administrativo, no legislativo, es un acto administrativo impropio porque cumple con las tres condiciones para que un acto administrativo sea impropio. Interrumpe el curso natural de la legislación de nuestro país de acuerdo a los principios constitucionales, a nuestra tradición jurisprudencial, a nuestra tradición legislativa, a nuestra tradición judicial, interrumpe un proceso normal, natural, sorprendiendo de manera negativa la buena expectativa y la sana expectativa de que eso siga siempre así, que tenga su curso de acuerdo a esa naturaleza legislativa que dice la Constitución, y en tercer término, como tercer factor, determina graves lesiones y perjuicios a nuestros ciudadanos que han sido burlados por este acto administrativo impropio, simulándose que es un acto legislativo, pero que en verdad no cumple con la Constitución, no cumple con los preceptos constitucionales del debido proceso, no cumple con los principios generales del Código General del Proceso, por lo tanto no es una actividad legislativa válida. Está viciada de nulidad porque hasta dispone que pueda haber confesión de hecho propio, habilita a que sean fiscales y no jueces los que tomen declaraciones y tomen las determinaciones del caso, y a su vez también dispone que puedan esos fiscales cometer el delito de que traten como reos a esas personas. Y todo esto se conjuga en el debilitamiento muy grande, un gran debilitamiento de nuestro Poder Judicial. Le quitan la independencia al Poder Judicial desde esta santa trinidad marxista legislativa que es el Código de Procedimiento Penal con esta etapa fiscal que te acabo de decir o explicar, la Fiscalía General de la Nación, creada como un servicio descentralizado de modo inconstitucional, para concentrar ahí, a través de un régimen de instrucciones, de un estatuto interno, todas las potestades que tienen, la organización de los fiscales por turno dentro del Poder Ejecutivo, llevándose a cabo una actividad administrativa de justicia penal de parte de los abogados de nuestro Estado, de nuestros fiscales y no de nuestros jueces. Y en este contexto de Fiscalía General de la Nación y Código de Procedimiento Penal, hacen nacer una fiscalía muy especializada, que es la Fiscalía especializada en los crímenes de lesa humanidad cometidos en el periodo que van entre los años 1973 y 1985. Ahí siquiera se animaron a poner 1968. Esa Fiscalía de lesa humanidad está sustentada, está abonada jurídicamente, entre comillas, por una ley que se promulgó en el 2009 en gobierno del doctor Tabaré Vázquez, que formula que en nuestro país hubo terrorismo de Estado entre los años 1968 a 1985. No responde a la verdad de los hechos, no responde a la verdad política, a la verdad histórica, y no responde a la verdad jurídica, porque retrotrae efectos una ley de un delito, una tipificación delictiva que no existía en ese pasado de nuestra historia, por lo tanto, violando o incumpliendo un principio universal del derecho penal consignado en el artículo 24 del Estatuto de Roma que Uruguay suscribe, consignado en el artículo 15 de nuestro Código Penal vigente, que es nullum crimen, nullam penam sine lege. Es decir, no hay crimen si no hay sanción penal. No hay crimen si no hay ley penal que lo sancione, que lo tipifique. Entonces no se puede aplicar hacia el pasado delitos que no estaban tipificados, que no estaban legislados en el pasado. Todo eso está ocurriendo en Uruguay. Y estas tres leyes son la santa trinidad marxista que nos dio el gran golpe de Estado técnico en el país. El golpe de Estado es cuando se destruyen las instituciones que son sustanciales al Estado de Derecho. Siempre es ir contra un poder. Y al ir contra un poder fueron contra el otro en un efecto dominó. Porque al debilitar al Poder Judicial, al quitarle su rol natural, desconociendo todo lo que la Constitución dice respecto a nuestro Poder Judicial, también va de suyo, va implícito, que desnaturalizaron la función legislativa del Poder Legislativo, que legisló este adefesio inconstitucional, pero ilegal.
porque en verdad no tiene naturaleza jurídica, no tiene naturaleza legislativa, porque no responde a los principios legitimadores, a la fuente de legitimidad de nuestro Estado de Derecho, como lo es la Constitución de la República. Nadie de este sistema político uruguayo habla de esto, nadie. ¿De qué van a debatir? Las encuestas dan muy mal. Vamos a hablar de ese panorama electoral tan incierto que es producto de toda esta ambigüedad y de un gobierno que no movió la aguja en temas grandes, importantes, en políticas de Estado a reconstruir, a corregir, digamos, en lo legislativo, no solo a corregir, sino a interrumpir y a, digamos que emprender una tarea terapéutica desde el punto de vista jurídico, porque hay que hacer una gran labor terapéutica jurídica de sanificación de nuestro Estado que está sometido a una grave, gravísima patología ideológica que ya lo tomó, lo cooptó hace muchos años. Vamos a una pausa, Ramón, y continuamos.